a nossa abertura do Congresso. Muito bem, minha querida Benigna, meu mais cordial boa noite a você e a todos que nos assistem, os que nos acompanham pelo YouTube, e de maneira muito especial os que vão nos acompanhar depois, né? Essas ferramentas da tecnologia nos permitem essa comunicação, pessoas que vão nos assistir em vários momentos, tá? Então, eu gostaria de início, Benigna, de fazer um registro, né? Um registro de reflexão sobre o que é que representa um livro de direito de família voltado para o período do pós-pandemia. Nós tivemos muitos eventos, muitos congressos, né, muitos escritos sobre o período pandêmico, né? Nós estamos aí pertinho de completar um ano desse tempo quase de exceção, né? De um tempo dificílimo de aprendizado, de angústia, de isolamento social e também de muito sofrimento. Esse período que nos trouxe tantas mudanças de vida, nos impôs mudanças nos nossos hábitos, mudanças nos nossos relacionamentos e, sem dúvidas, impactos muito fortes nas nossas relações de família e, por consequência, no nosso direito de família. Então, a reflexão que o livro propõe, querida Benigna, Daniel Starros e todos vocês, é uma reflexão sobre o que vem depois da pandemia. Tá? Não há dúvida que nós estamos saindo, né, muito diferentes desse processo pós-pandêmico, posso falar assim. Hoje, precisamente nessa data, nós ainda estamos enfrentando o desafio dessa doença terrível. Coincidentemente, é um momento singular em que uma parte muito significativa da população já começa a ser vacinada. Nós tínhamos aí uma previsão para o mês de fevereiro de mais de 25 milhões de doses distribuídas em todo o país. Então, isso nos autoriza a pensar um pouco no período efetivamente pós-pandêmico, né? Então, esse livro que está sendo discutido através do trabalho desses autores, ele tem essa, digamos assim, ele nasceu versado de maneira absolutamente inovadora no Brasil e acredito que na América do Sul, para pensar as relações de família no pós-pandemia. O que é que vai mudar, né? O que é que vai continuar do mesmo jeito e o que é que vai mudar? E nós sabemos que muitas coisas estão mudando e tantas outras serão diferentes nesse período. Então, com essas brevíssimas palavras, para ressaltar a importância do trabalho, a importância do tema e, sobretudo, a necessidade de reflexão sobre o que vem depois da pandemia, é que eu agradeço, como a professora Benigna, ao professor Daniel Starros, também a nossa querida Benigna pela coordenação, mas eu agradeço individualmente a cada um dos autores que se apresentaram conosco na elaboração deste trabalho. Que esse seja um trabalho que finque raízes, né? Cujos frutos nós vamos acompanhar ao longo do tempo, né? Uma reflexão, antes de tudo, histórica, né? Uma análise, antes de tudo, histórica desse momento, um retrato muito duro e muito forte do direito de família nesse momento que nós estamos atravessando. Meu querido amigo, professor, doutor Daniel Starros, eu lhe transfiro, então, a palavra para fechar aqui esse ciclo inicial das falas dos coordenadores e também para que você possa apresentar a nossa palestrante de abertura, uma palestra internacional muito, muito importante para todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Daniel, é com você. Muito obrigado, professor Dimitri, pela gentileza das palavras. É sempre uma alegria reencontrar cada um de vocês, os grandes amigos que a gente fez na vida acadêmica. E quando a professora Benigna e o professor Dimitri tiveram a ideia em maio, mais ou menos maio desse ano, de gestar um livro sobre direitos de família no pós-pandemia, repercussões jurídicas do novo normal, eu achei a ideia genial e, felizmente, conseguimos todos mobilizar um grupo grande de professores, de acadêmicos e, inclusive, de alunos da graduação que mergulharam no estudo dos temas históricos do direito de família à luz de uma nova realidade que ninguém imaginava até fevereiro, março do ano passado, 2020. E eu adorei esse título, né? Direitos de Família, porque é o título da obra publicada no Brasil, no século XIX, pelo menos a mais antiga do direito de família do Brasil, que eu li. Então, Direitos de Família, agora no pós-pandemia.
Então, acho que faz esse diálogo interessante entre o passado e o presente, olhando um pouco para o futuro. É uma alegria muito grande confraternizar com colegas de todo o Brasil. Assim como vocês, eu adoro viajar pelo Brasil e conhecer opiniões, visões diferentes do fenômeno jurídico. E fico muito feliz que a gente possa compartilhar no dia de hoje com os colegas que nos acompanham aqui no YouTube e que com a gente dialogam pelo chat. Nós vamos ter mais de 20 palestras nesses 2 dias e nós então combinamos que cada palestrante terá 20 minutos para apresentar as suas ideias sobre o tema escolhido. Salvo a nossa querida palestrante, professora Daniela Castilhos, que leciona na Universidade de Buenos Aires, UBA, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, eu diria, conhecida no mundo inteiro. Para a professora Daniela Castilhos, a gente abriu uma exceção e ela tem o tempo que julgar conveniente para apresentar um tema que é muito relevante, que a professora Benigna Teixeira estuda há muitos anos no Brasil, que é a mediação. E os colegas argentinos, professora Daniela, a gente tem a impressão que a Argentina está mais avançada, mais evoluída no que toca à mediação. Porque a mediação no Brasil talvez tenha um grande futuro, é o que eu acredito. Mas ela não tem um histórico de grande passado, na minha opinião. Então, para nós, foi genial, foi uma oportunidade única recebê-la como palestrante de abertura desse nosso congresso, para que a gente possa conhecer um pouco da realidade argentina da mediação. A professora Daniela, além de professora na Universidade de Buenos Aires, ela é especialista em mediação e negociação pela Universidade Castilla-La Mancha da Espanha. E é uma professora muito querida, muito estudiosa, muito legal. Espero que ela esteja com a gente em tantos outros eventos nos próximos meses e nos próximos anos. Muito obrigado, professora Daniela, por aceitar o convite. A gente está sempre curioso e sempre feliz em escutar as suas palavras. Passo a palavra à professora Daniela. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando bien. Primero que todo, quisiera expresar mi agradecimiento a los organizadores del Congreso del Derecho de las Familias y la Pospandemia por convocarme y por permitirme acompañarlos en esta inauguración, en este espacio que tiene como fin presentar el libro con el que estuvieron trabajando durante todo el año. En esta ponencia, humildemente, yo lo que me propongo es explicarles o compartirles la experiencia argentina en la implementación de la mediación a distancia, porque no era una modalidad que nosotros estábamos acostumbrados a utilizar. Nuestra mediación siempre fue presencial y, bueno, la pandemia y las disposiciones gubernamentales que restringieron la circulación de los individuos obligó a que todas las instituciones, para poder funcionar eficazmente, tuvieran que readaptar sus disposiciones para, de alguna manera, buscar una alternativa para el funcionamiento y que de esa manera se pueda impartir justicia sin poner en riesgo la salud de los individuos. Para los que no se encuentran familiarizados con el funcionamiento de la mediación en Argentina, me voy a permitir muy brevemente hacer una mención. Nosotros en Argentina, la institución de la mediación lleva aproximadamente 40 años de vida. En nuestro país recién en el año 2010, con la sanción de la ley 26.589, se estableció el carácter obligatorio de la mediación previa a cualquier proceso judicial. Por sobre todo, esta ley es trascendental, si bien es bastante nueva, es del 2010, a partir de ahí todas las mediaciones fueron obligatorias, salvo excepciones, pero por sobre todo es importante esta ley porque rigen los principios basamentales de la mediación: la imparcialidad, la libertad, la voluntariedad de concurrir y de acordar, la igualdad entre las partes, la confidencialidad,
la promoción de la comunicación directa, la celeridad, la conformidad. Esos son los principios base de nuestra institución en la mediación y así funciona. Pero me permito decirlos, sobre todo para aquellos que no conocen en nuestra institución, porque estos principios y la pandemia fueron un gran desafío para el efectivo funcionamiento de la institución, porque fue necesario articular una modalidad de mediación a distancia que permitiera cumplir con estos requisitos base y al mismo tiempo no vulnerarlos y poder brindar un servicio de justicia. Y así fue que el Ministerio de Justicia de la Nación dictó 2 resoluciones, 106 y 121 del año 2020, que intentaron establecer ciertas pautas comunes para que todos los mediadores pudieran desempeñar las mediaciones de manera igual. Y para eso se tenía que garantizar todos estos principios. Entonces, por sobre todo, se dispuso que la forma de elección del mediador, que nosotros tenemos muchas, fuera una sola. Y esta es que ambas partes, requirente y requerido, estuvieran de acuerdo en que sea ese único mediador el que interviniera. De esa manera, las partes por escrito y a la dirección de correo electrónico del mediador le manifiestan su conformidad de que sea él el único legitimado para intervenir en la mediación. De esa manera se resguardaba el principio de conformidad. Pero bueno, después hubo otras disposiciones que también hicieron posible el funcionamiento de la mediación. Básicamente el procedimiento fue completamente distinto. Las partes debían enviar por correo electrónico al mediador sus credenciales escaneadas, sus poderes que acreditaran personería, sus documentos de identidad, para que se pudiera acreditar la identidad de las personas que fueran a participar en la audiencia. De esta manera el mediador se garantiza que las personas que vayan a comparecer sean específicamente las convocadas. Por mail también se les comunica, se les notifica la fecha de audiencia de la mediación, se les hace saber que tienen que prestar conformidad expresa en la confidencialidad, porque el miedo y el desafío es que el principio de confidencialidad se viera vulnerado por esta disposición a distancia. Entonces, para garantizar eso y que las partes puedan en mediación virtual hablar con total claridad, lo que se hizo fue firmar un acuerdo de confidencialidad. Entonces, una vez convocados todos a la audiencia, se convocan, se inscriben en la plataforma en el día y horario acordados con el mediador. Los abogados son obligatorios en Argentina, entonces no es necesario que estén en el domicilio de sus clientes, pero sí tienen que estar presentes en la plataforma elegida. Zoom, videollamadas, videoconferencia, webinar, la aplicación que sea, la que se haya elegido, pero siempre que estén los abogados presentes y las partes. Sin abogados, las mediaciones no se llevan a cabo. Luego, el otro requisito que se impuso fue que en caso de que se fuera a llegar a un acuerdo, para la elaboración del acuerdo es trascendental en la legislación argentina. Esto es porque los acuerdos llevados en mediación tienen alcance de sentencia judicial. Entonces, es extremadamente importante que lo que se vaya a acordar sea efectivamente lo que las partes así consideran necesarios para resolver sus conflictos. Entonces, la confidencialidad es uno de los requisitos que tiene que estar garantizado. Asimismo, como la confidencialidad, la posibilidad de que las partes puedan expresar sus opiniones en la plataforma. Si se llega a elaborar si se llega a un acuerdo, se elabora sin ningún tipo de inconveniente,
pero también está habilitada por reglamentación la posibilidad de llevar a cabo varias sesiones. Quizás no se llega a acuerdo en la primera sesión, pero se pueden convocar varias más por el mismo medio electrónico. O bien, si el mediador necesita tener entrevistas individuales y particulares con alguna de las partes, el medio elegido tiene que tener a disposición la creación de salas para que las partes puedan ser oídas y así garantizar la escucha activa. Pues bien, una vez que en el mejor de los casos se pueda llegar a un acuerdo, el mediador queda a cargo de la confección de ese acuerdo como un contrato. Y el segundo desafío con el que nos encontramos es justamente la firma de ese acuerdo. Al ser la modalidad a distancia, se puede crear sin ningún inconveniente el acuerdo del mediador desde su computadora, lo va elaborando. Sin embargo, sin las firmas de la parte, ese acuerdo no tiene ninguna eficacia. Por lo tanto, el segundo problema fue resolver la firma de los acuerdos. ¿Por qué? Porque en Argentina los mediadores, los abogados y por supuesto las partes no tienen firma electrónica ni tampoco tienen firma digital en la mayoría de los casos. Entonces, como subsanar este problema, era indispensable que se pudiera articular una manera de que esos acuerdos puedan ser firmados de manera hológrafa, es decir, a mano. El problema era que había prohibición de circular por la ciudad. Entonces, en esos casos, lo que hizo el Ministerio de Justicia fue facultar al mediador, o sea, tenía responsabilidad, para que esas personas pudieran concurrir a su estudio a firmar de manera hológrafa y con protocolo contra el COVID para garantizar el efectivo cierre y conclusión de los acuerdos que se puedan celebrar en mediación. Lo mismo ocurre si en los acuerdos a los que se hayan llegado las partes, ¿no? Si el acuerdo implica una obligación de pago, en la presencialidad era muy fácil, porque una obligación de pago lo acuerdan, lo firman y listo, las partes se dan en mano quizás el dinero por el que están acordando. Pero en este caso, al ser a distancia, la solución que se le encontró fue elaborar un acuerdo en el que como cláusula se establezca que en caso de acordar una obligación de pago, esta se tiene que transferir a una cuenta bancaria que las partes declaren para que esa obligación pueda cumplirse y por ende el acuerdo tenga eficacia y relevancia para las partes. Otra observación que se hizo fue que no solamente la firma de las partes se subsanó de esa manera, sino que las actas debían ser registradas por el Ministerio de Justicia, para que también tenga eficacia ese acuerdo. Siempre y cuando, más allá de que exista la firma hológrafa de las partes y del mediador, se aclare en una observación especial que esa mediación puntualmente fue realizada a distancia. Era el requisito final para que ese acta de mediación o ese acuerdo de mediación tuviera eficacia con fuerza de ley o de sentencia. Lo mismo que si no se llega a un acuerdo en mediación, las partes también tenían que acercarse para firmar y con el acta firmada en la que no se llegaba a un acuerdo, podían directamente habilitar la vía judicial y solicitar intervención de la jurisdicción para resolver ese conflicto. Lo que no se llegó a resolver fue el abonar el arancel de iniciación de mediación. Como la idea es
no tener contacto de dinero ni traspaso de mano en mano para evitar la circulación del virus y de esa manera preservar la salud de todos. Lo que no se llegó a resolver hasta el momento es el arancel que debía abonarse por el inicio de la mediación. Bueno, en este caso es algo que nos quedará pendiente de resolución. Lo mismo, no lo mencioné, pero previo a la pandemia, si el mediador tenía alguna mediación ya iniciada o en la que ya sabía que había sido elegido como mediador, el reglamento del Ministerio, la disposición del Ministerio de Justicia faculta al mediador para que le proponga a las partes que lo habían elegido como mediador previo a la pandemia, les proponga si quisieran continuar o iniciar la prosecución de la mediación del conflicto que los convocó a través de la disposición a distancia. De todas maneras, las partes, ambas partes deben prestar su conformidad por escrito de que así desean continuar la mediación. En mi opinión personal, esta nueva modalidad de llevar a cabo las mediaciones nos hace perder un poco el fruto que genera la inmediación, la inmediatez con el otro, la presencialidad, lo que el mediador puede percibir por estar próximo a las personas. Con la mediación a distancia se pierde, se diluye un poco esa proximidad. Sin embargo, es el único remedio que se intentó hasta el momento con un alto grado de aceptación y de eficacia por parte de los mediadores, con la colaboración de los abogados litigantes y con la buena predisposición de las partes, ¿sí? Si no, esto no hubiese sido posible. Pero bueno, es una buena solución para dar respuesta a asuntos que no pueden admitir demora ni pueden esperar a que la pandemia finalice para poder resolverlos. Y cuando digo esto me refiero puntualmente a los asuntos concernientes al derecho de las familias. Los asuntos o los problemas, sobre todo en el ámbito del derecho de las familias, fueron las áreas o los sectores más vulnerables por la pandemia, y esto es en mi humilde opinión personal, porque si bien la pandemia trajo infinitas consecuencias, en asuntos de familia lo que vimos fue problemas que antes no sucedían o sucedían, pero no en esta escala, como la prohibición de acercamientos de padres e hijos, pero no por decisión propia, sino por razones de impedimento de circulación, porque el padre no podía circular, o porque el hijo no podía circular, o no tenían permiso, porque el Estado no se los facilitaba, o la falta de pago de cuotas alimentarias, porque los padres se quedaron sin trabajo por la pandemia, y cómo hacían frente a las cuotas alimentarias, o por la deficiencia en el ejercicio de la responsabilidad parental de un padre no conviviente, cómo hacía para poder ver a su hijo. Dificultades para el cumplimiento del régimen de comunicación. Regímenes de comunicación preestablecidos judicialmente o acordados domésticamente entre los padres. También la pandemia explotó este tipo de asuntos que no podían admitir demora. No podían admitir demora sobre todo porque estos asuntos afectan directamente a la salud de los niños, niñas y adolescentes y por ende a la familia en sí. Por lo tanto, es un enorme agrado
poder escuchar a los oradores que siguen, que han abordado sus trabajos en esta problemática de los asuntos de familia en la pandemia y con miras después a la pandemia. En lo particular, con estos asuntos, la mediación es una gran herramienta y gracias a Dios nosotros pudimos hacer uso del Instituto de la Mediación con todas las dificultades que se nos presentaron, pero hubo muchos casos que han podido ser resueltos en esta instancia, que es más rápida, breve, económica y con una resolución efectiva para las personas que padecían esos problemas. Fue un desafío, sin embargo, lo hemos podido sortear, quizás no a todos, pero esa fue la experiencia argentina en la implementación de la mediación a distancia, que esperamos siempre poder mejorar, pero de alguna manera estos asuntos pudieron tener alguna atención de justicia. Así que bueno, les agradezco mucho la escucha, la convocatoria, agradecida siempre a todos los que han participado de este congreso y acompañarlos en este momento. Y bueno, me gustaría darles el pase al siguiente grupo que va a exponer, cuyos nombres son Bárbara, Carolina, Laura y Victoria. Muchas gracias. Boa tarde.